Buenas noches, estamos aquí con el grupo de Frentes Abiertas. Desarrollaremos el tema Dilemas morales en nuestra sociedad. En esta oportunidad, mi persona, Andrea Loja, seré su moderadora. Siendo la noche del día 5 de marzo, debatiremos sobre la religión. Por un lado tenemos a Yamilio Urrutia y por el otro a Sandra Chicoma. Al final de esta sesión tendremos a un personaje neutral que decidirá de forma personal e individual su punto de vista. Señorita Yamilio, le escuchamos. Yo les expondré sobre mi postura en contra, así que inicio. En perspectiva histórica es prácticamente unánime la convicción de que las diversas normas éticas o morales de la humanidad nacieron en el seno de la religión, o mejor, de las religiones. Estas constituyeron lo que cabe calificar de contextos de descubrimiento, donde se afinó la sensibilidad para encontrar las normas morales, que así aparecían fundadas en el ámbito de lo sagrado y sancionadas por él. Hay una cuestión decisiva al preguntar si las cosas son buenas religiosa o moralmente, porque Dios las quiere o las quiere porque son buenas. Cuestión que ocupará también a la escolástica y que Tomás de Aquino no dudará en responder adaptando la primera alternativa. Dios las quiere porque son buenas. De todos modos, factores muy importantes, sin llegar nunca a borrar del todo esa convicción en la conciencia cristiana, lograron escurecerla, creando en la práctica, en la predicación y en la mentalidad espontánea, para muchos, hasta el día de hoy, la idea de que hay que cumplir las normas, porque Dios, y en su nombre, la Iglesia, así lo mandan. La idea de Dios, la inmensa perversión moral de las religiones y los daños producidos por estas a la sociedad humana a lo largo de la historia, por el atraso, la superstición, la represión moral, el dominio y control teocrático, la represión por torturas y violencia, así como por haber sido germen de la violencia y de las guerras. En efecto, tiene sentido pensar que Dios, que existe un Dios, que si existiera y estuviera presente en las religiones, debería haberlas impulsado hacia el bien de acuerdo con la dignidad humana. La religión es más que la fe en un ser supremo, es el culto de ese ser supremo y la creencia en que se han dado a conocer sus deseos o es posible determinarlos. Creer simplemente en la existencia en un ser supremo, como hacían los masones Jefferson y Paine, procesores de la independencia americana, serían un solo deísmo ilustrado, propio del siglo XVIII. Pero la religión cree que Dios interviene en la historia del mundo y que ha diseñado la creación para un proyecto de la relación con el hombre. Esa pretensión interventiva de Dios en la historia hace a las religiones mucho más irracionales, porque la realidad no es compatible con la intervención divina, porque el absurdo ciego del mal natural y la perversión humana y de las religiones. El error esencial de las religiones es, pues, creer que Dios es el fundamento creador del universo y del hombre. Pero de esa creencia se deriva entender que todo tiene una finalidad que va orientada solo a el hombre, solicismo, sin darse cuenta de que el hombre es un proceso universal en el que apenas es una anécdota. Ahora bien, las religiones no solo son incapaces, inaceptables para Hitchens, porque el universo objetivo no permite argumentar su existencia y porque es injustificable tratar de hallar las huellas en una intervención divina en la historia del mundo, que sería absurda por el mal y por la perversidad religiosa, sino porque el estudio racional de las afirmaciones contenidas en la fe religiosa son totalmente irracionales e inaceptables en sí mismas. Son historias, mitos, narraciones que son inverosímiles y desbordan para Hitchens toda credibilidad. Hay cosas que se pueden creer y otras que ni por asomo. Por mi parte, puedo elegir creer que Jesús de Nazaret fue engendrado en Belén por una virgen y que más tarde murió y no murió, ya que fue visto por seres humanos tras su aparente defusión. Más tarde, uno ha dicho que la propia
inverosimilitud de la historia la hace un poquito más probable. Supongamos, pues, que admito el nacimiento virginal y la resurrección. Los religiosos siguen teniendo todo el trabajo por delante. Aunque se confirmarán estos hechos, no demostrarían que Jesús era hijo de Dios. Tampoco probaría que sus enseñanzas fueran ciertas o morales. Tampoco que haya un más allá o un juicio final. Del mismo modo, si se verificasen sus milagros, quedaría como uno de tantos chamanes y magos, muchos presentes en el Antiguo Testamento, que al parecer eran capaces de obrar prodigiosos por arte de hechicería. Ahora quisiera saber, ¿por qué tendría una postura a favor de la religión? Buenas noches. El día de hoy tocaremos un tema muy controversial, puesto que cada ser humano tiene creencias diferentes. Por lo tanto, no todos se consideran parte de una religión. El ministro general de la Orden de Frailes Menores, Michel Perry, prefiere identificar la religión con la fe y no con un conjunto de creencias determinadas. En ese sentido, una cosa sería la fe y otra distinta las creencias del tipo creo en la resurrección de la carne, creo en la salvación por la fe o creo en la predestinación. La persona creyente no es por definición la persona que expresa creencias, como las señaladas, sino propiamente la persona que tiene fe. Y la fe no se caracteriza contra lo que habitualmente se piensa, pues por ser un asentimiento intelectual a unas verdades, sino por ser una actitud de confianza hacia algo, y en este caso, hacia alguien especial, que vendría a ser Dios. Pero el hecho de que las creencias religiosas puedan influir en la vida de los creyentes no es algo que dependa únicamente de los individuos, sino que estará sujeto también a diversos factores e influencias sociales relativos al contexto social que rodea a la persona. Muchos creyentes pueden tener creencias doctrinales contrarias a las dictadas en su religión. También pueden albergar creencias de tipo ético que contradigan los mandatos de la misma, como sucede con los católicos que apoyan el aborto. En cualquier caso, no tratamos de averiguar si todos los creyentes de un culto piensan lo mismo sobre ciertos temas, sino en qué medida sus creencias religiosas particulares influyen en sus posiciones relativas a asuntos morales. Y esto no quiere decir que los creyentes se contradigan y no cumplan con lo establecido en su religión, sino que cada creyente ya tiene creencias morales y éticas totalmente diferentes. Por lo tanto, defenderán su postura frente a una situación, aunque ésta implique ir contra su religión. Por lo expuesto, yo estoy a favor de la religión porque tengo fe y creo que Dios existe. Por lo tanto, considero que ninguna persona que no comparta mi posición pueda poner en duda mi fe, dado que es una postura que yo mantengo y que debe ser respetada, sin importar que mis creencias morales vayan en contra de mi religión. El hecho de no compartir las mismas doctrinas no significa que mi amor y confianza hacia Dios sea fingido. Doctrinas y creencias constituyen dos planos distintos, y esto es algo que debe quedar muy claro en todo momento. Muchas gracias. Después de haber escuchado este debate, voy a presentar al personaje neutral, que en esta ocasión es Víctor Morales, y nos brindará su perspectiva de este tema. Muy buenas noches, gracias por esta invitación y por este gran debate sobre un tema tan controversial como sería la religión. Al principio, los seres humanos, para sentirse salvados con fe, siempre han venerado a imágenes, a lo inexplicable, tomando como ejemplo el primer rayo que el ser humano ha presenciado. No tuvieron explicación, no supieron cómo era, por qué se daba o qué era.
y decidieron que era un Dios, un ser supremo que le teníamos que tener miedo porque era tan poderoso. En ese legado comenzamos a ver una religión con poder, una religión que te indica moralmente lo que es correcto y lo que es mal, que te diga que si haces esto, pues pecado, si no haces esto, Dios no le gustará, si haces esto, tal vez no ganes el reino del Señor. Siempre han tomado a Dios como un sujeto maligno, un sujeto que haces o piensa que es lo correcto, pero para él no es. Si bien es cierto, la religión sí se ha moldeado con a la medida que pasa el tiempo. Ya las religiones ven con otros ojos o están a principio de ver con otros ojos lo que es un aborto, lo que es la eutanasia, lo que es la homosexualidad o inclusive la droga como medio curativo. Entonces tenemos que ver o tenemos que pensar por un momento si en verdad la religión es parte de nosotros o ellos solamente intentan manipular por medio de presión y que nos pierda su poder como tal. Está bien que crean a la gente, está bien que tenga fe la gente, pero lo radical aquí es que maten por un Dios y que puedan destruir toda una sociedad por él mismo. Entonces, estamos viendo algo que no sabemos si es lo correcto o lo malo, porque inclusive la moralidad ahí cae, pero desde pequeños, ¿quién no ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo según la conveniencia de la misma religión? Así que dejo un mensaje al público que indica: cree en ti mismo y piensa antes de actuar. Y si tú crees en un Dios, en cual sea tu religión, créelo y ama, pero nunca se extremita de ello mismo. Gracias, muy buenas noches. Bueno, finalizamos este bloque siendo las 11:23 de la noche. Nos encontrarán en el próximo bloque hablando de más dilemas morales en la sociedad. Cuídense, queridos oyentes.